Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Con mucho gozo estoy para presentarme de nuevo con ustedes, para que la gracia del Señor, a través de su santa palabra, sea lo que Dios nos regale en el inicio de esta jornada tan hermosa que Dios nos ha regalado. Vamos sin más tardanzas pues a dar inicio a nuestro encuentro de hermanos y hermanas en la fe, y para eso invocamos a nuestro amoroso Dios diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios eterno, que te has hecho carne para que nosotros pudiéramos caminar en la alegría de la fe hacia el encuentro con el Padre de los cielos. Te queremos dar gracias, Señor, por haber tomado nuestra naturaleza humana para que nosotros podamos estar en comunión con la naturaleza divina, contigo, Señor del cielo y de la tierra. Te damos gracias por haberte despojado de tu divinidad para haberte constituido en hombre perfecto, haber vivido como nosotros, haber sufrido como nosotros, haber muerto en la cruz por nuestra salvación, por haber experimentado todos los sufrimientos, dolencias, padecimientos y dificultades que nosotros como seres humanos sufrimos. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por los milagros que hiciste y sigues haciendo como fruto de la fe. Gracias, Señor, por quedarte para nosotros encarnado una vez más en el santo sacramento de la Eucaristía. Te queremos pedir, Señor, que sigas alentando nuestra fe para que nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón te contemplen permanentemente, que en medio de las contrariedades y dificultades que nosotros enfrentamos cada día, sepamos, Señor, que tú estás con nosotros, que no busquemos sentir, porque la fe no nos lleva a sentir, la fe nos lleva a creer que tú estás con nosotros, Señor, a creer que tú nos sostienes, a creer que tú nos guías y nos alimentas. Te entregamos esta jornada que vamos a vivir, que tú mismo nos has regalado, porque eres el Dios de la vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir este día según el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre de los cielos, el mismo que tú quisiste que fuera nuestro Padre, así también como nos dejaste a la Madre que te engendró en la naturaleza humana, a nuestra Madre, la Virgen Santísima, la dejaste también como Madre de nosotros. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo segundo del tiempo ordinario, el evangelio que la iglesia nos presenta para que lo meditemos y para que sea el alimento espiritual que nos fortalece y que junto con la Eucaristía nos sacia hasta la vida eterna, es Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías,
que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apenas el domingo pasado celebrábamos la gran fiesta del bautismo del Señor. Y esa fiesta importante de la Navidad, que terminaba justamente ese tiempo litúrgico tan hermoso que es el tiempo de la Navidad, servía también como entrada a este nuevo tiempo litúrgico en el que nos encontramos, el tiempo ordinario. Venía a ser pues este mismo domingo del bautismo del Señor, el primer domingo del tiempo ordinario. Y hay una razón muy especial por la que la Iglesia ha organizado el año litúrgico de esa manera, que nosotros de la Navidad inmediatamente nos saltamos al segundo domingo del tiempo ordinario, que es en el que nos encontramos hoy. Y la razón es porque el tiempo ordinario es ese tiempo en el que nosotros consideramos en la ordinariez de la vida que Dios está presente con nosotros. El tiempo ordinario nos lleva a reconocer a Dios en las pequeñas cosas, en las cosas simples, en las cosas cotidianas, en las cosas que nosotros vivimos cada día. Muchas personas están buscando grandes milagros. Tienen una fe tan pobre, una fe tan débil, que necesitan encontrar milagros en todas partes para poder creer en Dios. Eso los lleva muchas veces a salirse de la iglesia de Jesús, de la iglesia verdadera, de la iglesia católica, y van de secta en secta buscando donde les digan que allá hacen milagros. Pero por supuesto, esos milagros no son reales. Son milagros, entre comillas, realizados por los pastores protestantes, que en realidad son espectáculos a través de los cuales se ganan la atención y el interés de estas personas que tienen una fe muy pobre y que no buscan a Dios en realidad, sino que buscan lo que pueden recibir de Dios, los milagros. Pues a nosotros, los cristianos verdaderos, a los cristianos católicos, este tiempo ordinario nos recuerda que la vida misma es ya un gran milagro de Dios, que el poder nosotros abrir los ojos a un nuevo día y contemplar un nuevo amanecer es ya un milagro maravilloso que está aconteciendo en nuestras vidas, que las personas que tenemos a nuestro lado son milagro de Dios para nosotros, que las cosas de las que nosotros nos alimentamos, nuestro trabajo, el techo, el vestido, las relaciones que tenemos con otras personas, las bendiciones espirituales y celestiales que recibimos a través de la fe en la iglesia, son todos grandes milagros de Dios. Y en esa cotidianidad, en esos milagros cotidianos, adoramos y glorificamos a Dios, que siempre está cerca de nosotros. Muchas veces damos por sentadas las cosas que tenemos, es decir, damos por hecho que las cosas están allí. Sabemos que el sol sale todas las mañanas, sabemos que en la tarde se oscurece y que nos preparamos para ir a dormir. Sabemos que movemos el grifo del agua y sale agua potable. Sabemos que movemos un interruptor y se enciende la luz. Damos por sentado todas estas cosas, pero mucha gente en el mundo no tiene todas esas comodidades y todas esas conveniencias que la tecnología y que la vida moderna nos han traído a nosotros. Pues en todas esas comodidades y en esas facilidades que tenemos nosotros, allí está presente Dios cuidando de nosotros. Está Dios providente, proveyendo a nuestras necesidades. Es en la cotidianidad de la vida de nosotros, en la familia, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, cuando estamos en silencio, cuando estamos en la oración, donde Dios se manifiesta de una manera mucho más especial. Y este evangelio de hoy es la prueba más clara de eso, porque en un evento ordinario, cotidiano,
se presentó la oportunidad grandísima para que algo excepcional sucediera con un grupo de personas a quienes la vida les cambió cuando se encontraron con Jesucristo nuestro Señor. Hay dos personas, dos hombres que son discípulos de otro maestro y que están por allí en algún lugar pasándola bien, compartiendo, disfrutando, y ven que pasa otro hombre, otro sujeto. Y el testimonio de uno de estos hombres, Juan el Bautista, hacia ese hombre que está pasando, que es Jesucristo nuestro Señor, es lo que llama la atención de estos dos que son sus discípulos, Juan y Andrés. Cuando ven pasar a Jesús, Juan el Bautista, que era el maestro de estos dos discípulos, dice: este es el Cordero de Dios. Y esa afirmación para los judíos tenía muchísimo sentido, porque era un título mesiánico el considerar a alguien como el Cordero de Dios. En la Santa Misa nosotros, por ejemplo, citamos este mismo pasaje de Juan 1:29, cuando decimos: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En la fe judía había una figura mesiánica muy importante, que era el Cordero que era sacrificado para borrar los pecados del pueblo. El Cordero de la Pascua, a través del cual las personas eran liberadas de la esclavitud. Por eso cuando Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Cordero, lo está señalando como el Mesías. Y entonces Juan y Andrés no pierden tiempo y salen tras Jesús. Quieren inmediatamente cambiar a su maestro. Ya no quieren a un maestro que les enseñe cosas terrenales. Quieren a Jesús, que es el rabí, el maestro que viene desde el cielo para enseñarles las cosas divinas que necesitan ellos aprender para compartir con Cristo la vida eterna. Y por eso no lo dudan. Inmediatamente salen tras Jesús y quieren seguirlo. Y Jesús, que reconoce que lo están siguiendo, se detiene y les pregunta: ¿qué buscan? Esa pregunta de Jesús también nos la hace a nosotros en este tiempo de nuestra vida. ¿Qué buscamos? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Qué motivaciones tenemos nosotros para levantarnos cada mañana y empezar un nuevo día? ¿Qué utilidad le estamos dando al tiempo que Dios nos regala? ¿Qué utilidad le estamos dando a los talentos que Dios nos ha brindado? ¿Qué utilidad le damos a los conocimientos y habilidades que tenemos? ¿Qué utilidad le estamos dando a las cosas materiales que Dios nos ha proveído? ¿Qué buscan? ¿Qué buscas tú, hermano, que me escuchas en esta mañana? ¿Qué buscas tú, hermana, que me escuchas en esta mañana? En la búsqueda de muchas cosas que no son necesarias, que no son inclusive buenas para las personas, muchos se han perdido. Muchos han buscado comodidad. Muchos han buscado un bienestar material y económico que los ha llevado a sacrificar muchas cosas, a sacrificar a su familia, a sacrificar su salud, a sacrificar su relación con Dios. Muchos están buscando poder, fama, reconocimiento y sacrifican todo lo demás, sacrifican su vida misma en busca de conseguir esto que quieren alcanzar. Hoy Jesús nos hace una pregunta muy profunda, una pregunta que en la filosofía se llama una pregunta existencial, es decir, una pregunta que tiene que ver con lo más profundo y con lo más esencial de nuestra misma existencia. ¿Qué buscas? Ojalá que la respuesta, como la de Juan y la de Andrés, la tuya y la mía, sean también que buscamos a Jesús, que queremos encontrarnos con Jesús. Es por eso que ante esa pregunta, Juan y Andrés, que hasta ese momento eran discípulos de Juan el Bautista, le preguntan a Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Esa respuesta tiene implícitas varias cosas muy importantes que podemos mencionar.
La primera es que reconocen a Jesús como lo que ya había dicho su maestro, Juan el Bautista. Lo reconocen como Mesías, lo reconocen como maestro, un maestro especial, tan especial que abandonaron el maestro que ya tenían y se fueron tras este sin conocerlo, por el solo testimonio de Juan el Bautista. Pero también esa respuesta de Juan y Andrés reconoce en Jesús alguien que va a saciarlos en aquellas cosas que ellos están ya necesitando. Esa respuesta de ellos les permite manifestar a Jesús su deseo que tienen de Dios, el deseo que tienen de seguirlo, de dedicar su vida a Él. Y por eso Jesús no duda en invitarlos diciéndoles, vengan a ver, vengan y lo verán. Es decir, no busquen aprender de mí, no busquen conocer de mí por lo que otras personas digan. No busquen ustedes tener un conocimiento de Dios por lo que otras personas ya han vivido. Vengan ustedes mismos a vivirlo. Vengan ustedes mismos a verlo. La vida cristiana es justamente eso. La vida cristiana es una experiencia personal de Dios. Nosotros no queremos quedarnos solamente con lo que las otras personas han vivido de Dios. No queremos quedarnos con conceptos e ideas. Nosotros queremos tener una experiencia de Dios. En este pasaje tan hermoso de Mateo 16:13, Jesús les está preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles, los discípulos, le responden entonces lo que la gente dice de él. Pero a continuación Jesús les lanza una pregunta muy similar a la que hoy San Juan nos presenta en su evangelio. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Es decir, a Jesús no le importa que nos quedemos con el concepto, con la idea que las otras personas tienen de quién es Él. Jesús lo que quiere es que tú y yo tengamos una experiencia personal de Él. Por eso Jesús está diciéndonos, como le dijo a Juan y a Andrés, vengan a ver, vengan y lo verán, vengan y vívanlo ustedes. No dejen que otras personas les cuenten qué es esta experiencia de Dios. Vengan ustedes a vivirla. ¿Cómo nosotros vivimos esa experiencia de Dios? La vivimos primero en la Santa Misa. Nosotros vamos a ver quién es Jesús y qué es Jesús para nosotros cuando lo encontramos cada semana en la Santa Misa. Allí Jesús se presenta nuevamente para nosotros como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Allí Jesús nos libera de nuestros pecados. Allí Jesús es sacrificado para que tú y yo seamos salvados. Allí Jesús se nos presenta nuevamente como el Mesías. Nos encontramos también con Jesús en su santa palabra, en la Santa Biblia. Cuando la leemos con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad plena, que ha sido regalado por Dios mismo a la iglesia, a su iglesia, a la iglesia de Jesús. No se trata de tomar una Biblia y leerla e interpretarla como nos dé la gana o como nos convenga o como podamos hacerlo y salir después a enseñar barbaridades y a fundar nuestra propia iglesia llamada cristiana, que en realidad es una secta protestante, y atraer pobres personas que están necesitadas de Dios y aprovecharnos de esa necesidad de Dios que ellas tienen para enriquecernos nosotros. No, se trata de leer la Santa Biblia, de meditarla y de vivirla con el mismo espíritu con el que ella fue inspirada, con el que ella misma nació, con el Espíritu Santo, que solamente en la Iglesia Católica está de manera plena, porque es el regalo de Jesús para sus apóstoles, el regalo de Jesús para su iglesia. Pues en la Santa Biblia, cuando nosotros la leemos y la interpretamos en el espíritu de la Iglesia Católica, estamos nosotros encontrándonos con Cristo mismo, porque Cristo es la palabra de Dios. Así nos lo dice San Juan en su Evangelio, en el capítulo 1. También encontramos a Jesús en el hermano y de manera especial en el hermano necesitado. Cuando nosotros buscamos a Cristo, que se nos presenta nuevamente con facciones humanas, lo encontramos en el hermano que sufre, en el hermano que está triste, en el hermano que tiene hambre, en el hermano que está pasando por necesidad,
en el hermano que está enfermo, en el hermano que está siendo maltratado y que está siendo abusado, en el hermano a quien han rechazado, en el hermano a quien juzgan, en el hermano a quien desprecian. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 31 en adelante, Jesús está identificándose a sí mismo con aquellos que están en necesidad. Vengan, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, forastero y me acogieron, en la cárcel y fueron a visitarme, enfermo y me asistieron. Esas necesidades tan básicas que nosotros estamos llamados a cubrir en las personas que están necesitadas es algo que nos permite también estar encontrándonos con Jesús, que se sigue presentando ante nosotros con rostro de gente necesitada. Siempre que tengas la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo, pero no tomándote fotos y subiéndolas a las redes sociales, no buscando el reconocimiento de las otras personas, porque dice Jesús, si lo haces de esa manera, ya has recibido tu paga, pero Dios ya no te va a pagar. La paga de la que habla Jesús allí es el buen comentario de la gente, los likes en las redes sociales, cuando tú subes una foto diciendo que estás ayudando a alguien. Eso no sirve, eso es basura, eso no es caridad, eso no es ayudar a la persona necesitada, eso es ayudarte a ti mismo a sentirte bien, a ser aceptado, a ser reconocido. Cuando tú quieras hacer una obra de caridad, hazla sin que nadie se dé cuenta. Así nos lo manda Jesús, y de esa manera estarás esperando la recompensa en el reino de los cielos. Pero cada vez que puedas ayudar a alguien, hazlo. Cada vez que puedas compartir, comparte. Cada vez que puedas dar, da. Ofrece con generosidad para que Dios te dé con generosidad. Y no solamente se trata de lo material y del dinero. Claro que se trata de lo material y del dinero, pero también se trata de tus talentos, de tus capacidades, de tus conocimientos, de tu tiempo, de tu oración, de tu fe. Todas estas cosas las puedes compartir con las personas necesitadas para que así entonces tengas esa experiencia de encuentro con Jesucristo nuestro Señor. También encontramos a Jesús en la oración silenciosa, confiada y perseverante, que nos lleva a estar en comunión permanente con Él. Necesitamos hacer oración. Un cristiano que no hace oración es un cristiano que está agonizando, es un cristiano de fe agonizante. Por eso, ante las dificultades de la vida, ante las pruebas que Dios nos permite, ante situaciones que nosotros no podemos controlar, muchas personas se enojan con Dios y se alejan de Él y pierden la fe, porque no tenían una fe fortalecida que les permitiera estar fieles a Dios aún en las pruebas y dificultades. Y esa fe débil proviene de una oración pobre, porque son cristianos que no viven en oración, son cristianos que no hacen oración, son cristianos flojos y perezosos que dedican tiempo a muchas cosas, pero no dedican tiempo a la oración. Pues que este encuentro de Jesús con Juan y Andrés sirva para nosotros como una inspiración para que en las cosas cotidianas de la vida también nosotros podamos encontrarnos con Jesús y tener una experiencia personal de Él que fortalezca nuestra fe y que nos lance con mucho entusiasmo a seguirlo, cargando con nuestra propia cruz y siguiendo sus huellas ensangrentadas para compartir un día con Él la vida eterna. Amén. No encuentro deleite en mi vida, no hay nada que cause alegría. Todo se me hace basura y no puedo seguir. Busco respuesta en el mundo, en las pasiones del cuerpo. Solo es tiempo perdido y me falta el amor. Mi corazón necesita de fe
pero mi mente no puede creer. Cuando te busco, Señor, guíame. Te necesito y necesito saber cómo pedirte que vengas a mí, cómo invitarte a que mores en mí. ¿Dónde estás, Señor? Dime, ¿dónde estás, Señor? Mi pequeñez no puede contener la inmensidad de tu gloria y poder. ¿Dónde estás, Señor? Dime, ¿dónde estás, Señor? Mi corazón quebrantado, en mi razón defraudado, cada sendero que busco me pierde aún más. Estoy sin salida en la oscuridad, solo un milagro me ha de levantar. Estoy sediento de tu manantial, estoy muriendo, tú me puedes salvar. ¿Cómo pedirte que vengas a mí? ¿Cómo invitarte a que mores en mí? ¿Dónde estás, Señor? Dime, ¿dónde estás, Señor? Mi pequeñez no puede contener la inmensidad de tu gloria y poder. ¿Dónde estás, Señor? Dime, ¿dónde estás, Señor? Estarás esperando encontrarme vacío. Estarás aguardando el momento perfecto de manifestarte este cuerpo abatido. Que yo me dé cuenta que siempre eres tú quien me ha estado esperando. Quiero pedirte que vengas a mí, quiero invitarte a que mores en mí. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Quiero ser yo el que viva en ti, te necesito. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Habiendo apenas terminado el tiempo de la Navidad, quiero que en esta catequesis nos centremos en una persona que fue central en la vida de Jesús y que se convierte para nosotros como cristianos católicos, como cristianos verdaderos, en una de las razones fundamentales por las cuales nosotros tenemos la certeza de que esta iglesia en la que estamos es la iglesia de Jesús, la iglesia verdadera. La iglesia que hace 2000 años, más de 2000 años inclusive, fue fundada por nuestro Señor y que tiene el regalo especial de haber conservado en su vida de fe a la Madre de Jesús, que es también nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Vamos a meditar en algunos pasajes muy importantes de nuestra vida cristiana en relación con la Santísima Virgen María, porque Juan recibió de Jesucristo nuestro Señor a su madre, a la Santísima Virgen María. Y nos dice allá el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículos 25 en adelante, cómo una vez que Juan recibe a María como madre, la lleva a su casa. Pero tenemos que preguntarnos a cuál casa llevó Juan, el discípulo amado de Jesús, a cuál casa llevó este discípulo a María como su madre. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 12 en adelante,
vemos cuál es esa casa en la que vivía Juan. Y a esa casa es a donde Juan llevó a su madre, a la Virgen María. Es la casa en el cenáculo, en la parte superior del cenáculo, donde vivían Pedro, Andrés, Santiago, Juan y los demás apóstoles. Es en esa casa a donde Jesús quiso que Juan llevara a María. Y Juan no dudó un solo momento en tomar a María como su madre y llevarla a su casa. Juan llevó a María a la iglesia. La casa de Juan, pues, era la iglesia. Por eso el versículo 14 de ese mismo pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, nos muestra a María con los apóstoles, con los discípulos, con la primitiva comunidad cristiana. María aguardaba la venida del Espíritu Santo que Jesús había prometido para los apóstoles, acompañándolos en oración. La Santísima Virgen María, desde el momento mismo en el que el arcángel Gabriel le anuncia la encarnación del Hijo de Dios en su propio seno, desde ese mismo momento la Santísima Virgen María recibe la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la cubrió con su sombra y ella está plena del Espíritu Santo. Ella es quejaritómene, ella es llena de gracia. Es decir, ella no necesitaba ya recibir de nuevo al Espíritu Santo porque ya estaba llena del Espíritu Santo. Tan llena estaba del Espíritu Santo que cuando visita a su prima Isabel, eso nos lo cuenta Lucas capítulo 1, versículos del 39 en adelante, cuando llega María a visitar a su prima Isabel para ayudarla en su embarazo, porque es una mujer anciana a la que el Señor le concedió la gracia de la maternidad a una edad muy tardía, con este milagro maravilloso a través del cual nació Juan el Bautista. Una vez que María saluda a Isabel, nos dice San Lucas que Isabel quedó llena del Espíritu Santo por el solo saludo de María. Y la criatura que estaba en el seno de Isabel, Juan el Bautista, saltó de gozo en el vientre de Isabel y quedó llena entonces Isabel también del Espíritu Santo y empezó a proclamar que María es bendita entre todas las mujeres, así como es bendito el fruto de su vientre, Jesucristo nuestro Señor. Y reconoce a continuación a María como la madre de Dios, como la madre del Señor, como la Theotokos, como se dice en griego. María es la madre del Señor y lo reconoce Isabel, llena del Espíritu Santo. Entonces, María no necesitaba ya recibir al Espíritu Santo porque estaba llena del Espíritu Santo. María está acompañando a la comunidad cristiana primitiva, a la iglesia naciente, para que reciba el Espíritu Santo. Allí los apóstoles y los discípulos, aquel pequeño grupo que se mantuvo fiel a Jesús después de la muerte de Jesús cuando fue crucificado, allí se mantienen ellos entonces en oración y allí la Santísima Virgen María está presente con ellos, acompañándolos y esperando con ellos la llegada del Espíritu Santo para que esta iglesia naciente sea la iglesia pentecostal, no la secta pentecostal que crearon por allá en el año 1900 y algo, no, sino la iglesia verdadera que nació en Pentecostés, que es la iglesia pentecostal, que tiene a la Santísima Virgen María en ella y con ella, y que camina en la fe con la Santísima Virgen María, que es la madre de Jesús, la madre de mi Señor. Pues la Iglesia Católica, desde sus mismos orígenes, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12 al 15, la Iglesia Católica ha venerado siempre a la Santísima Virgen María, y la Santísima Virgen María ha estado siempre con la Iglesia de Jesús, con la Iglesia verdadera, con la Iglesia Católica. Por tanto, la Iglesia Católica alaba y venera a la Virgen María según la profecía bíblica. En Lucas 1:48 encontramos lo siguiente. La Santísima Virgen María está diciendo: por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Es una profecía bellísima que se cumple en los cristianos verdaderos, en los cristianos católicos. Todas las generaciones de cristianos verdaderos van a llamar bienaventurada a la Santísima Virgen María.
Todos los cristianos que somos hijos de María, la vamos a llamar bienaventurada. Todos los cristianos verdaderos no vamos a tener miedo de alabar y de glorificar a la Santísima Virgen María, no adorándola, como dicen los enemigos de la iglesia, los enemigos de nosotros, los católicos, que afirman que nosotros adoramos a la Santísima Virgen María. No, glorificándola, venerándola, alabándola, como ya el Padre lo hizo a través del arcángel San Gabriel, cuando le dice: eres tú llena de gracias, el Señor está contigo, has hallado gracia a los ojos de Dios. Alabando a María, como ya el Espíritu Santo lo hizo también a través de su prima, Santa Isabel, cuando dice de María: bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, llamándola la madre de mi Señor, llamándola dichosa, porque creyó todas las promesas y todas las palabras que Dios le había comunicado. La iglesia sigue la enseñanza bíblica que nos manda venerar, alabar y glorificar a María, elogiarla como el instrumento divino del que se valió el mismo Dios para traernos a nosotros la salvación. La Biblia no prohíbe elogiar, es decir, alabar y glorificar a María. Por eso nosotros los católicos, sin miedo, alabamos, veneramos, elogiamos la presencia de esa mujer tan especial, porque en sus mismos labios estaba esta profecía que se cumple exclusivamente en la Iglesia Católica. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y allí hay una pregunta entonces para los hermanitos protestantes. ¿Ustedes llaman bienaventurada a María? ¿Ustedes cumplen esa profecía que la Santísima Virgen María misma había anunciado, inspirada por el Espíritu Santo? ¿Ustedes son parte de esa generación de cristianos que alaba a María, que la reconocen como dichosa, es decir, como bienaventurada? ¿Cierto que no? Pues es porque ustedes no son cristianos, hermanos protestantes. Ustedes eran cristianos cuando estaban en la Iglesia Católica. Allí en la Iglesia Católica ustedes vivían verdaderamente la fe cristiana, la fe verdadera. Pero cuando le creyeron al pastor protestante y se alejaron de la Iglesia Católica, dejaron de ser cristianos. Por eso ya no son capaces de cumplir esta profecía que está en su Biblia. Búsquenla allá, hermanitos protestantes. Está en su Reina Valera. Está en su edición del Nuevo Mundo. Lucas 1:48. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Me llamarán dichosa. Si no cumples esa profecía que está en tu misma Biblia, no puedes decir que eres cristiano. Y alguien podrá decir que la iglesia está haciendo algo indebido al tratar a María de una manera tan especial, de una manera tan singular. Pero en realidad la iglesia está cumpliendo la voluntad del mismo Jesús. No está la iglesia haciendo algo en contra de la fe cristiana, en contra de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, para nada. La iglesia, al alabar, al bendecir, al elogiar a María, está cumpliendo la voluntad de Dios y está cumpliendo de manera especial la última voluntad de Jesús cuando estaba ya a punto de morir en la cruz. Juan 19, versículos del 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Por eso nosotros los cristianos católicos nos sentimos alegres por tener como madre a la madre de Jesús. Somos hermanos de Jesús por tener por padre a su Padre del cielo. Él mismo nos enseñó a invocarlo como Padre nuestro. Así lo encontramos en Mateo 6, versículos del 9 al 13 y en Lucas 11, versículos del 2 al 4. Pero también somos hermanos de Jesús por tener como madre a la mujer que lo dio a luz, en cuyo seno purísimo se encarnó el Hijo eterno de Dios, como lo encontramos en Juan 1:14. Somos, por tanto, la gran familia de Dios, de manera plena e ilimitada. No rechazamos, por tanto, a nuestra madre
como tampoco Jesús la rechazó. Por eso no tememos ni tampoco sentimos vergüenza de reconocerla a ella como madre de mi Señor, como la madre de Dios, pues es un reconocimiento que la Biblia misma hace de ella. Más aún, sabemos por la Santa Biblia que fue el Espíritu Santo quien a través de los labios de Isabel la reconoce como la madre de Dios, porque es madre de Jesús, que es Dios. Lucas 1, 41 al 45. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz, dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Miren cómo aquí se está elogiando entonces a la Santísima Virgen María, y como decíamos, es el Espíritu Santo mismo el que elogia a María a través de su prima, de Santa Isabel. No se ahorra elogios para la Santísima Virgen María el mismo Espíritu Santo, que es por quien la Santísima Virgen María quedó embarazada del Hijo de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Por eso nosotros no tenemos miedo de amarla y de elogiarla, porque ya Dios lo hizo primero. Nosotros sabemos que el demonio odia profundamente a nuestra madre, como nos odia también a nosotros por ser la familia de Jesús. Por eso intentó destruir a María e intentará siempre destruirnos a nosotros. En Apocalipsis capítulo 12 aparece este relato tan importante que es todo simbólico, pero que se desarrolla en torno al hijo de una mujer que es el que va a reinar para siempre, con cetro de hierro. Es Jesucristo nuestro Señor. Y habla también este pasaje que lo escribió el mismo discípulo amado, el que recibió a María como madre. Escribe también que una mujer es odiada profundamente por el dragón infernal, que es el demonio. Y en los versículos del 15 al 17 de ese capítulo 12 de Apocalipsis leemos lo siguiente: Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Allí queda claro entonces en este pasaje de Apocalipsis capítulo 12 que el Hijo es Jesucristo nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, que la mujer es nuestra Madre, la Virgen Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra. El demonio está representado por ese dragón que odia profundamente a la mujer, así como odia profundamente también al Hijo de sus entrañas, a Jesucristo nuestro Señor, y nos odia a nosotros porque somos los otros hijos de la mujer. Los protestantes suelen afirmar que María tuvo muchos más hijos además de Jesucristo nuestro Señor. Piensan ellos que después de que Jesús nació, María y José tuvieron muchos hijos, y algunos inclusive tienen el atrevimiento de afirmar que María después tuvo hijos de más hombres, lo cual es una blasfemia horrible, porque se les olvida que la Santísima Virgen María es la esposa del Espíritu Santo, y están blasfemando contra la esposa del Espíritu Santo. Pero la realidad es que María sí tiene muchos hijos, no hijos biológicos, hijos espirituales. Somos nosotros los cristianos católicos los hijos de la Santísima Virgen María, y por serlo el demonio nos odia. ¿Por qué todas las sectas atacan solamente a la Iglesia Católica? Porque a través de ellas el demonio lanza todo su odio contra nosotros, que somos los cristianos verdaderos, los hijos de esta mujer que es madre de Jesús y madre nuestra. ¿Por qué las abortistas? ¿Por qué los feministas? ¿Por qué los de la tendencia LGBT atacan a la Iglesia Católica y se meten en los templos católicos para destruirlos y para vandalizarlos? ¿Por qué los comunistas y los socialistas? ¿Por qué los homosexuales? ¿Por qué
todas estas corrientes sociales que nosotros vemos atacan solamente las iglesias, los templos católicos, porque la iglesia católica es la iglesia verdadera, la iglesia donde están los hijos de María Santísima, los otros hermanos de Jesús, los hijos de María nuestra Madre, y el demonio odia profundamente la iglesia que reúne a los otros hijos de la mujer, a los hijos de María. Y por eso dice el versículo 17 de este pasaje de Apocalipsis 12, que el dragón, el demonio, se fue a hacer la guerra a todos los otros hijos de la mujer, de la Virgen María, que somos nosotros. Por eso todos nos atacan, todos nos odian, todos nos desprecian, destrozan y vandalizan los templos católicos, odian la Eucaristía, odian al Papa, odian a los sacerdotes, odian a la iglesia, porque a través de todos estos movimientos y grupos, el demonio sigue lanzando sus ataques y su odio contra la Santa Iglesia de Jesús, que tiene a los otros hijos de la Santísima Virgen María. Nuestra vida cristiana se basa en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, de manera especial el mandamiento que Cristo nuestro Señor estableció para nosotros, que somos su pueblo santo. Por eso sabemos nosotros también que ese pasaje de Apocalipsis 12, 17 se refiere a nosotros, porque a quienes ataca el dragón es a los otros hijos de la mujer, a los hijos de María. ¿Y quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Pues nosotros como cristianos católicos queremos vivir y cumplir plenamente los mandamientos de Dios, de manera especial, como decíamos, este mandamiento que Cristo mismo estableció para sus discípulos, para nosotros que somos sus hermanos, al tener su mismo papá y al tener su misma mamá. Miren cómo lo dice de hermoso Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. El mandamiento del amor, que estamos nosotros todos llamados a cumplir siempre, y que, como decíamos hace un rato, nos sirve el mandamiento del amor para ver a Cristo en la persona que está necesitada, en la persona que sufre, en la persona a la que nosotros podemos atender, a la que nosotros podemos servir sin esperar nada a cambio y sin que nos reconozcan y nos elogien cuando lo hacemos de manera indebida a través de las redes sociales, buscando el reconocimiento público y no la recompensa que nos va a dar el Padre en el cielo. Y animados por el mismo amor, cumplimos siempre también el mandamiento que nuestra Madre Santísima nos dio como servidores que somos de su Hijo. En Juan capítulo 2, versículo 5, está el mandato que la Santísima Virgen María nos da a nosotros también, como cristianos, como hijos suyos, como hermanos de Jesús. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Nosotros, los cristianos católicos, los cristianos verdaderos, no solamente cumplimos el mandamiento de Jesús, el mandamiento del amor, que ya lo leíamos allá en Juan 13, del 34 al 35, sino que leemos y cumplimos también el mandamiento de nuestra Madre, la Virgen Santísima, que lo encontramos en Juan 2, 5. Hagan lo que Él les diga. Eso hacemos nosotros. Nuestra vida cristiana se desarrolla en cumplir el mandamiento de Dios y en cumplir también el mandamiento que nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos ha brindado. La Iglesia Católica profesa 4 verdades fundamentales sobre María. Estas verdades fundamentales son llamadas dogmas. Algunas personas condenan el hecho de que la Iglesia Católica enseña su doctrina por medio de dogmas. Los enemigos de la Iglesia piensan que los dogmas son imposiciones arbitrarias e injustificadas con las cuales ella, la Iglesia, mantiene esclavos a los creyentes católicos. Pero esta afirmación no es sino una muestra más tanto del odio que tienen hacia la Santa Iglesia de Jesús, como de la gran ignorancia que tienen en todas las áreas, no solo en relación con la fe cristiana, las Sagradas Escrituras y la historia, sino también en relación con el conocimiento en general. Pues la definición de dogma
que encontramos en el diccionario no se refiere únicamente a los contenidos de la fe cristiana católica. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un dogma es una proposición que se toma como cierta e innegable. Se trata de los fundamentos y principios básicos de cualquier ciencia, religión, doctrina o sistema. Según esta definición, no solo la fe cristiana verdadera que se encuentra únicamente en la Iglesia Católica posee dogmas, sino que hay dogmas en otras áreas del conocimiento humano y de la realidad en general. Por ejemplo, existen dogmas en las ciencias, tan importantes que no pueden ser negados por ningún científico o erudito. Algunos de esos dogmas científicos son: las leyes físicas son fijas. La cantidad total de materia y energía es constante. Y otro ejemplo de dogma científico: la energía no se destruye, sino que se transforma. De la misma manera, encontramos dogmas en las matemáticas que no pueden ser negados ni contradichos por nadie, al menos si quiere mantenerse en la verdad. Son ejemplos de dogmas matemáticos esta afirmación: los números son infinitos. Eso es un dogma matemático. Los números no se terminan, son infinitos. Comienzan en el 0 y después 1, 2, 3, 4, 5 y van hasta el infinito. Y en el sentido inverso, los números también comienzan desde el 0 y van hacia atrás. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Los números son infinitos. Eso es un dogma matemático, es decir, es una verdad innegable de las matemáticas que nadie puede contradecir. Otro ejemplo de dogma en las matemáticas son las tablas de multiplicar. 9 por 5 siempre va a tener como resultado 45. 8 por 5, 40. 2 por 2, 4. Esos son proposiciones matemáticas racionales que nadie puede negar. Son dogmas matemáticos. Los resultados de las 4 operaciones matemáticas básicas son también dogmas matemáticos, es decir, 2 más 2 siempre va a ser 4. 5 menos 3 siempre va a ser 2 y así sucesivamente. Esas afirmaciones con los resultados de las 4 operaciones matemáticas básicas son dogmas matemáticos, es decir, quien niegue eso es considerado por tonto, por ignorante, por necio, por las otras personas. Quien dice que 2 más 2 no es 4, sino que es 5 o 6, es considerado un tonto, un ignorante, porque no puede negar presupuestos tan lógicos y tan racionales como los que las matemáticas ofrecen. Luego, los dogmas no son imposiciones arbitrarias e injustificadas que están solamente en la Iglesia Católica. Son las proposiciones a través de las cuales se establece la verdad que nadie puede negar, la verdad innegable, ¿sí? Bueno, habiendo aclarado esta parte tan importante para sacar de dudas a quienes se dejan confundir por los enemigos de la Iglesia Católica en relación con los dogmas, podemos ahora definir qué es un dogma para la Santa Iglesia Católica. Un dogma, para nosotros, para los católicos, es una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles, ya sea a través de la Sagrada Escritura o ya sea a través de la tradición, y que es presentada por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Según esta definición, existen 4 verdades de fe sobre la Santísima Virgen María, que fueron reveladas por Dios y que se han transmitido, creído y celebrado en la Iglesia desde los apóstoles. Estas 4 verdades tienen como fuente tanto la Sagrada Escritura como la tradición apostólica de la Iglesia, que se ha mantenido viva a lo largo de más de 2000 años. Estas verdades de fe o dogmas marianos son los siguientes. Primer dogma mariano: la Inmaculada Concepción de María. Las Sagradas Escrituras y la tradición de los apóstoles afirman que María nació libre de pecado original. María no tenía la mancha de pecado original en su ser, en su alma,
cuando ella nació. Por haber sido predestinada por Dios para ser la madre del Salvador del género humano, la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha o culpa de pecado original desde el momento mismo de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios, no por sus propios méritos, ojo, sino por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Así queda claro en el saludo que el arcángel Gabriel le ofrece de parte de Dios. Lucas 1:28. Y entrando el ángel le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cómo encontró el ángel Gabriel a María Santísima? La encontró llena de gracia, es decir, lo que la llenaba a ella era la gracia de Dios. No tenía pecado porque toda ella estaba llena de la gracia de Dios. Imagínense ustedes que tienen una botella de agua y que ustedes la llenan hasta el tope de agua. Ya está llena de agua, ya no le cabe nada más. Cualquier cosa que quieran ustedes ponerle adentro a esa botella con agua no va a caber, no va a tener lugar, porque ya está llena de agua. Pues eso mismo sucedió con la Santísima Virgen María. Ya estaba llena de la gracia de Dios y por eso el pecado no tenía entrada en ella, ni siquiera desde su concepción, porque María fue concebida sin pecado original. También el Espíritu Santo se vale de la prima de la Virgen María, de Santa Isabel, como ya lo meditábamos pues hace un momentito, para reconocer la santidad de la que está llena la Madre de Jesús, que es como un reflejo y consecuencia de la santidad de su Hijo que se está formando en su seno, que está formando su humanidad en el vientre virginal de María. Lucas 1, 41 al 42. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Allí entonces queda claro cómo la Santísima Virgen María es elogiada por ser bendita, así como también Isabel, llena del Espíritu Santo, elogia el fruto de las entrañas de María, que es Jesucristo nuestro Señor, por ser bendito. María tiene su santidad como un reflejo de la santidad de su Hijo. Por eso no podía la Santísima Virgen María estar sometida al pecado, porque en su seno, en su ser, en su propio vientre, en su propia persona, iba a engendrarse el Santo de los Santos, Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, no podía la Santísima Virgen María estar sometida al pecado. Este dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María lo celebramos los católicos en una hermosa solemnidad cada año, el 8 de diciembre. No hace mucho que lo vivimos y nos gozábamos precisamente de la presencia de nuestra Madre la Virgen Santísima, que fue concebida sin pecado original y que durante toda su vida no cometió ninguna clase de pecado. La próxima semana vamos a continuar meditando en estas verdades o dogmas que la Iglesia tiene en relación con la Santísima Virgen María. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz semana! Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.